Hola hermanos, comenzamos la lectura que corresponde al día 21. Como siempre, pongamos este tiempo en manos de nuestro amado Padre y de su Hijo Jesucristo. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites nuevamente presentarnos delante de ti para escudriñar tu santa palabra. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos hable y nos dirija durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Para hoy vamos a leer el libro de Génesis capítulo 22, Nehemías capítulo 12, el Evangelio según San Mateo en el libro 21 y el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 21. Génesis 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos, y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. En sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Camuel, padre de Arán, Kesed, Asopildas, Hidaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz a Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reumá, dio a luz también a Teba, a Gabán, a Taz y a Maca. Ahora, hermanos, vamos a leer el libro de Nehemías 12.
Sacerdotes y levitas. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Malud, Atú, Zacarías, Reú, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijaím, Maadías, Bilga, Semaías, Joiariat, Jedaías, Salú, Amor, Ilcias y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza, y Buquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesús engendró a Joiacim, y Joiacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada, Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. En los días de Joiacim, sacerdote jefe de familia, fueron de Serajías, Meraías, de Jeramías, Ananías, de Esdras, Mesulán, Amarías, Johanán, de Melicú, Jonathan, de Sebanías, José, de Arín, Anna, Merayot, Elcaía, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulán, de Agbías, Sicri, de Miniamí, de Moadías, Pilatí, de Bilga, Samúa, de Semaía, de Jonatán, de Jairaía, de Joiarid, Matenal, de Jedasías, Uzi, de Salaí, Calamí, de Amón, Eber, de Ilcias, Asabías, de Jedaías, Natanael. Los levitas en los días de Eliasib, de Joiada, de Jonatán y de Jedúa fueron inscritos por jefe de familia. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefe de familia, fueron inscritos en el libro de Crónicas hasta los días de Jonatán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Calmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracia conforme a los estatutos de David, varón de Dios. Guardando su turno, Matanías, Buquías, Obadías, Mesulán, Talmó, Acú, guardas, eran porteros para guardia de las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadat, en los días del gobernador de Nehemías y del sacerdote de Esdras, escriba. Dedicación del muro. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta de alabanza y con cántico, con címbalos, salterios y cítaras. Fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas netofatitas y de la casa de Gilgal, de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén, y se purificaban los sacerdotes y los levitas, purificaban al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iban tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. De los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asán, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milahim, Gilaí, Maai, Natanael, Judá, Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba al lado opuesto, y yo en pos de él.
con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y la puerta del pescado y la torre de Ananel y torre de Jamea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, yo y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasí, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elionaí, Zacarías y Ananías con trompeta, y Masías, Semaías, Eleazar, Usí, Joanán, Malquías, Elán, Ezer. Y los cantores cantaban en alta voz, Raías era el director, y sacrificaban aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado. Con grande contentamiento se alegraron también las mujeres, los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Porciones para los sacerdotes y los levitas. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ella de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asafat, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel, en los días de Nehemías, daban alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Ahora, hermanos, vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 21. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, profeta. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían paloma, y le dijo: escrita está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y alejándose salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás
nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieseis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieses en oración, creyendo, lo recibiréis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La autoridad de Jesús. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad estas cosas hago. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los 2 hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Los labradores malvados. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó allá un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a los siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, dijo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. Jesús dijo: ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será quitado a la gente que produzca los frutos de él, y será dada a la gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre estas piedras será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo la parábola, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaban de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque lo tenían por profeta. Ahora, hermanos, vamos a leer ya para terminar el libro de Hechos en el capítulo 21. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Al día siguiente, Rodas de
al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándolo a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallamos a los discípulos. Nos quedamos allí 7 días y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 que posamos con él, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permanecían con nosotros allí algunos días. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrando el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de mi Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, ya hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunido todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una a una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de la sangre de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, y cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos.
Pero cuando estaba para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpeó al pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas y procuraron ellos matarles. Se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otras, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. Al llegar a la grada, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces Pablo dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Cuando él le permitió a Pablo, estando de pie en la grada, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio, y habló en lengua hebrea diciendo: bueno, hermanos, hemos terminado las lecturas que corresponden por el día de hoy. Ya para terminar, vamos a orar, hermano, y a poner este tiempo en manos del Señor después de haber leído su palabra. Padre, te damos gracias por tan hermosa palabra que hemos leído hoy. Haber observado y haber entendido cómo Abraham, ese hombre conforme a tu corazón, ese buen siervo, ese hombre a quien tú considerabas tu amigo, no te negó ni a su propio hijo cuando tú le pediste que lo sacrificara, porque en el fondo sabía que tú no eres hombre para arrepentirte y que lo que tú has prometido cumplirás. Tú le prometiste que en él vería descendencia y que él sería padre de multitudes. Y sin embargo, a pesar de todo, obedeció. Estuvo a punto de sacrificar a su único hijo, a su primogénito. Y luego tú actuaste. Abraham, Abraham, detente. Has demostrado que obedeces a tu Señor. Padre, vemos también cómo ya se terminó de construir el templo y las murallas de Jerusalén en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Y ocurre una reorganización de los levitas, adoradores, de los guardianes, los porteros. Y tú en tu infinita misericordia y amor permites que a estos tiempos conozcamos sus nombres, dándole honra a aquellos hombres. Señor, tú no olvidas a nadie y para ti todos somos iguales. También leímos, Señor, en el libro de Mateo, cómo Jesús entra a Jerusalén como un hombre manso montado en un pollino, en un asno, y cómo esa gente que gritaba Hosana, Hosana,
Después de una semana serían, antes que se termine la semana, estarían pidiendo su muerte. Vemos como Jesús comparte las últimas parábolas de los dos hombres, uno que decide obedecer y el otro que no quiere obedecer, de la viña y cómo estos malos obreros mataron a los siervos, y no solo con matar a los siervos, sino que se ensañaron con el hijo del dueño de la viña. Padre, qué maravilloso haber descubierto cómo Pablo, a pesar de que le hablaron algunos hermanos de que no vaya a Jerusalén, que lo iban a atar, que lo iban a golpear y que lo iban a entregar a los gentiles. Oh, Padre, ayúdanos a llegar a esa dimensión, a esa estatura del apóstol Pablo, cuando dijo, estoy dispuesto a ser atado, amarrado y hasta dar mi vida en nombre de Jesús, por el nombre de Jesús. Qué gran palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nosotros también podamos decir en algún momento, estoy dispuesto a ser atado, amarrado y hasta ofrendar mi vida por el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que mi espíritu se alimenta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana para nuestro encuentro con las lecturas que corresponden al día 22. Siempre que nuestro buen Dios lo permita. Y si es que Él no ha venido antes por nosotros. Maranata, anhelamos tu venida, mi Señor. Bendiciones, hermanos.